En Westeros, las casas nobles educan a los primogénitos varones para que en un futuro estén preparados para gobernar los dominios de la familia. Esto es así porque la tradición indica que a los primeros hijos varones corresponde heredar los títulos nobiliarios de sus ancestros. Pero Aegon Targaryen, primer hijo varón del rey Viserys Targaryen, nació en un contexto diferente y especial en el cual esa tradición estaba suspendida. Un año antes de su nacimiento, las circunstancias políticas y la situación de la familia real habían llevado a que Viserys nombre como heredera a su única hija, Rhaenyra. Durante los primeros 13 años de vida de Aegon, Rhaenyra vivió en la corte de desembarco del rey como la sucesora de Viserys. Fue ella, y no el primer hijo varón de su padre, quien recibió la socialización propia de un heredero. Aegon nunca fue tratado como tal por su padre. Su abuelo, Otto Hightower, sí pretendía que se convirtiera en rey, pero fue desplazado de la corte cuando su nieto tenía 3 años, por lo que no pudo educarlo adecuadamente. Su madre, Alicent Hightower, también consideraba que él debía ser rey en un futuro, pero no podía manifestarlo en voz alta sin suscitar el enojo de Viserys. Como resultado, para Aegon, la posibilidad de convertirse algún día en rey era impensada, a pesar de ser el primogénito. Él creció convencido de que su hermana heredaría a su padre y llegó a verlo como algo normal. Con la atención de la corte puesta en su hermana, a Aegon le fue posible desviarse del modelo de comportamiento propio de un príncipe. Aegon se emborracha, frecuenta prostitutas, violó a una de sus sirvientas, ha engendrado bastardos y asiste a lugares indecentes de desembarco del rey. El día de la muerte de Viserys, Aegon había desaparecido luego de una noche de excesos en la ciudad. Sus guardias reales y su hermano, Aemond, lo buscan para llevarlo a su coronación. Al ser encontrado, Aegon confiesa que no desea gobernar, que no siente gusto por el deber, que no es apto y que antes de ser rey prefiere embarcarse y marcharse para nunca regresar. El no haber crecido como heredero lo llevó a sentirse cómodo con la idea de no suceder a su padre y a desarrollar un rechazo al cumplimiento del deber. Pero si bien superficialmente Aegon parecía aceptar no ser el heredero de su padre, creo que en el fondo el hecho de que Viserys no lo haya nombrado como sucesor, sabiendo que en todo Westeros, menos en Dorne, los hijos vienen antes que las hijas, lo llevó a pensar que había algo malo en él. Viajando con su madre hacia su coronación, en el Pozo de los Dragones, Aegon expresa que su padre nunca quiso que fuera rey, que tuvo 20 años para nombrarlo como heredero y nunca lo hizo. En cambio, mantuvo el derecho de Rhaenyra al trono. Cuando su madre le asegura que Viserys cambió de parecer antes de morir, Aegon responde que pudo haberlo hecho, pero que no lo hizo porque él no le agradaba. La libertad de no haber crecido como heredero le permitió a Aegon adoptar una personalidad desinteresada, pero fueron los sentimientos de ineptitud nacidos de lo que él interpretaba como un rechazo de parte de su padre lo que lo llevaron a ser así. Para mí, Aegon habría preferido rechazar el deber antes que intentar estar a la altura y fracasar. Y quizás Aegon no estuvo tan equivocado en tomar ese camino, ya que nunca podría haber convencido a su padre de nombrarlo heredero. Viserys mantenía a Rhaenyra como heredera no por encontrar algo malo en Aegon, sino porque así expiaba sus culpas por haber sacrificado a su esposa Aemma en su búsqueda de tener un hijo varón. Pero al desentenderse de los mandatos, Aegon comenzó a decepcionar a su madre, obsesionada por el cumplimiento del deber. Pero en la coronación todo cambia. Cuando Aegon es proclamado rey y recibe la ovación del público, parece reconocer que en esa posición encontrará fácilmente la aceptación que nunca obtuvo en su madre y su padre. A partir de ese momento, se produce una transformación en Aegon, y de ser un ebrio desinteresado por el deber que su abuelo y su madre le quieren imponer, pasa a estar ansioso por demostrar su valor y por estar a la altura del título que le han otorgado. En el primer capítulo de la segunda temporada de House of the Dragon, conocemos a este nuevo Aegon. Su nueva identidad se expresa, en primer lugar, en el repentino interés que muestra por su primogénito, Jaehaerys. Aegon pretende llevarlo a la reunión del Consejo Privado, ya que en un futuro se convertirá en rey. Así, está cumpliendo con uno de los principales deberes de un gobernante en Westeros, la preparación de un heredero. Pero en el Consejo Privado observamos que el cambio de Aegon aún no es completo. Hay una dualidad en él, entre su vieja personalidad desinteresada y su nuevo deseo por estar a la altura de las expectativas. Mientras Otto lo informa sobre los preparativos para la guerra, Aegon se distrae con las travesuras de su hijo y le solicita a Tywin Lannister, su consejero de la moneda, que sea su corcel. Este es el viejo Aegon. Pero cuando su madre lo reprende, Aegon cede rápidamente, aceptando que era una solicitud impropia para el consejo. Este es el nuevo Aegon. La dualidad de Aegon vuelve a expresarse en la escena en la que lo vemos bebiendo con sus amigos en el Trono de Hierro.
Por un lado, está ebrio y sentado cómodamente en el trono, lo que refleja su vieja y quizás verdadera personalidad. Pero por otro lado, realiza comentarios que indican su deseo de cumplir adecuadamente con su deber de rey. Cuando uno de sus amigos le pregunta si desea ser querido o ser temido, él responde que necesita ambas cosas. Esto nos revela que Aegon no es tan ingenuo en lo que respecta al gobierno, a pesar de no haberse nunca imaginado como rey. La historia de la relación entre la casa Targaryen y la Fe de los Siete, que fue analizada en 2 videos de este canal, nos demostró que si un rey desea gobernar en forma estable y pacífica en Westeros, debe equilibrar el ser temido con el ser querido, el temor con el amor. Un buen rey sabe equilibrar las concesiones con las demostraciones de fuerza. Cuando un gobernante se acerca mucho a un extremo y descuida el otro, surgen desafíos y rebeliones. En resumen, Aegon tiene la fórmula, la teoría de un buen gobernante, pero ¿es suficiente? Durante la reunión del Consejo Privado, Aegon demuestra su intención de ser temido al declarar que pretende resolver el conflicto con Rhaenyra con sus dragones. Para él, alcanzaría con presentarse en las tierras de los ríos, con Vhagar y Fuego Sol, para demostrar su fortaleza a los señores indecisos, motivándolos así a declararse en su favor. Luego, afirma que podría quemar con sus dragones el bloqueo naval de los Velaryon. En esta intención, es respaldado por su hermano Aemond y también por Criston Cole, aunque este no lo exprese abiertamente. Si bien es cierto que un rey debe ser temido, una cosa es la teoría y otra es la realidad. Para Alicent y Otto, las demostraciones de fuerza que propone Aegon son excesivas y contraproducentes y por eso le aconsejan moderación. Su madre le advierte que Rhaenyra tiene dragones también y que utilizarlos como armas de guerra escalaría el grado de violencia del conflicto de forma irreversible. Ella confía inocentemente en que una solución pacífica todavía es posible, y si bien luego admite que la violencia es inevitable, pretende que no se la use en forma indiscriminada. Otto sabe que la violencia es inevitable, pero también es cauto con respecto a su utilización. Como Rhaenyra tiene dragones también, entiende que el temor que estos inspiran no será suficiente para ganar el apoyo de los señores y propone obtenerlo de otra manera. En sus cartas a ellos, apela a la tradición westerosi y al precedente sentado por el Consejo del año 101, que en temas de herencia favorecen a los varones por sobre las mujeres. Esta divergencia entre Aegon, que favorece la violencia, y Otto y Alicent, que aconsejan la precaución, se debe, a mi entender, a la experiencia de gobierno que estos tienen y de la que aquel carece. En su vida como príncipe, Aegon probablemente se acostumbró a obtener todo lo que deseaba simplemente con solicitarlo a sus sirvientes, que acataban sus órdenes dócilmente. Por no haber sido socializado como heredero al trono, participando, por ejemplo, de las reuniones del Consejo Privado, Aegon no reconoce que la realidad fuera de la corte es más compleja. Él cree que con amenazar a los señores ganará su lealtad, pero el caso de Maegor Targaryen, que analicé en el canal, demostró que el uso exclusivo de la fuerza no alcanza y hasta es contraproducente, provocando desafíos. A diferencia de Aegon, Otto y Alicent, experimentados en el gobierno del reino, entienden que la fuerza no es suficiente y saben que es necesario hacer política, es decir, negociar tomando en cuenta la voluntad de otros y no siempre imponiendo la propia. Pero Aegon, acostumbrado a que la realidad se acomode rápida y fácilmente a sus deseos, se frustra ante los consejos de moderación y se pone a jugar. La fórmula de Aegon le indica que debe ser temido, pero también querido. Cuando uno de sus amigos le propone adoptar el apodo de generoso, argumentando que eso caería bien al pueblo llano, Aegon responde que eso le gusta. En la audiencia en la sala del trono, intenta poner en práctica esa intención. Aegon se muestra muy predispuesto a escuchar a sus súbditos y cuando un pastor le solicita la devolución de sus ovejas, tomadas por la corona para alimentar a los dragones, no encuentra problema en regresarlas. Durante la reunión del Consejo Privado, Alicent lo había prevenido de las consecuencias de acciones violentas. En esta ocasión, Otto lo prevendrá de las consecuencias de acciones generosas. Su abuelo le explica que si devuelve las ovejas a un pastor, pronto todos los pastores acudirán a él para pedirle lo mismo, y como cuando el rey habla, todos escuchan, probablemente el pueblo llano y los nobles tomarán nota de la generosidad del rey y comenzarán a solicitar concesiones similares, en momentos en que los esfuerzos de todos deben redoblarse por la guerra. Como nos ha enseñado la experiencia del rey Aenys Targaryen, de quien he hablado en mi video sobre la relación entre la casa Targaryen y la Fe de los Siete, muchas concesiones invitan a los vasallos y a los súbditos a pedir más, o peor aún, a percibir debilidad en la generosidad, lo que eventualmente puede desembocar en desafíos políticos.
Esto debe ser evidente para un político experimentado como Otto Hightower, pero no para alguien como Aegon. Su fórmula le enseña que debe ser querido, pero su falta de experiencia le impide moderar su generosidad y reconocer las consecuencias de exagerarla. Es por esto que Aegon se sorprende ante las advertencias de Otto y le cuesta entenderlas. El tercer solicitante es Hugh, el herrero, que pide dinero por adelantado para la construcción de maquinaria de guerra. Aegon concede como en el primer caso, pero esta vez justifica su generosidad con una sabia afirmación. Nuestra victoria depende del esfuerzo del pueblo llano. Otto, que estaba acercándose al trono para aconsejar de vuelta a su nieto, se detiene ante esa declaración. ¿Lo hizo porque le pareció un buen gesto político de parte del rey? ¿O entendió que hacerlo retractarse 2 veces lo haría quedar como débil cuando debe parecer fuerte? Aegon tiene intenciones de estar a la altura del deber impuesto y de dejar atrás su vieja personalidad desinteresada. También conoce la fórmula para ser un buen gobernante, pero es evidente que esto no es suficiente. Al no haber sido criado como el heredero de su padre, no fue preparado para gobernar y por eso es un poco iluso. Las demostraciones de fuerza que pretende realizar para ser temido y las demostraciones de generosidad que pretende realizar para ser querido son excesivas y tendrían las consecuencias indeseadas que su abuelo y su madre le anticipan. Es tal como Otto le explica a Aemond. Hay muchas piezas en juego aquí, algunas de las cuales aún no puedes ver. En este capítulo, Aegon tiene la voluntad y la teoría, pero Otto y Alicent tienen la práctica. Ellos le advierten sobre las posibles reacciones adversas de una realidad con la que Aegon no está acostumbrado a lidiar. Pero Aegon siente que su madre y su abuelo lo tratan como a un patito indefenso. Es claro que Aegon no es buena persona, que no busca ser un buen rey por el bien del pueblo, sino, como vimos, para satisfacer su necesidad de ser aceptado y querido. Pero el mismo George R.R. Martin, autor de Fuego y Sangre, libro en el que se basa House of the Dragon, ha afirmado que no es necesario ser buena persona para ser un buen gobernante. Creo que sea lo que lo motive, las buenas intenciones de Aegon, si bien no son suficientes, son un buen comienzo. Con el tiempo, podría dejar atrás su antigua personalidad desinteresada e incorporar la experiencia que su madre y su abuelo le transmitirán. Considerando todo esto, creo que con el tiempo Aegon podría convertirse en un buen rey. Pero así como George afirma que no es necesario ser buena persona para ser un buen rey, también afirma que no alcanza con tener buenas intenciones. La realidad es dura y compleja. Aegon ha sido proclamado rey contra los deseos de su padre, que hizo jurar a los señores del reino lealtad a Rhaenyra. Ella también tiene dragones y cuenta con poderosos aliados. Es evidente que Aegon no contará con el tiempo necesario para aprender a ser un buen rey. Al mismo tiempo, las influencias moderadoras de Otto y Alicent están en conflicto con las de Aemond y Criston Cole, que buscan exacerbar la violencia hacia Rhaenyra. Larys Strong, por su parte, busca convencer a Aegon de que Otto, como mano del rey, lo hace parecer flexible, insinuando que debe deshacerse de él. Para mí, estas tensiones estallarán con la muerte de Jaehaerys. Esto llevará a que Aegon ignore definitivamente los consejos moderados de su abuelo y de su madre y que tome el control del gobierno, acercándose al extremo violento que proponen Aemond y Cole en busca de venganza. Así, Aegon se transformará en un partidario de la violencia indiscriminada que Alicent buscaba evitar, escalando la guerra de forma irreversible. En resumen, creo que teníamos las semillas de un buen rey, pero la realidad de Westeros lo arruinará.